El humano equivocado en el lugar equivocado. La estación orbital Carcet no creía en los accidentes. Todo allí existía porque alguien, en algún punto de la historia galáctica, había decidido que era necesario. Los corredores curvos, las luces que no parpadeaban, los campos de contención invisibles y el silencio artificial estaban diseñados para una sola cosa: evitar conflictos entre especies que, en condiciones normales, jamás habrían compartido el mismo volumen de espacio. Por eso, cuando la alarma interna se activó sin previo aviso, nadie entendió que había salido mal. El humano sí lo entendió. Lo supo en el instante exacto en que la casera alienígena abrió la puerta del módulo residencial, dio un solo paso hacia adentro y se quedó completamente inmóvil, con las pupilas dilatadas, las membranas del cuello tensándose y un sonido ahogado escapando de su garganta. No fue un grito al principio. Fue miedo puro, primitivo, ancestral. El humano estaba de pie, todavía húmedo por el vapor del módulo higiénico, ajustando de manera distraída la prenda sintética que la estación llamaba vestimenta universal. Había pasado semanas estudiando protocolos culturales, aprendiendo a no mirar fijamente, a no mostrar los dientes, a modular el tono de voz. Había hecho todo bien. Excepto una cosa. La casera levantó lentamente una de sus extremidades, larga y segmentada, y señaló con un temblor imposible de ocultar. «¡Humano!», gritó finalmente, con una voz que activó los sensores acústicos de emergencia. «¿Por qué tienes un asterisco mini Sayulud entre las piernas?». El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso los sistemas de ventilación se detuvieron por una fracción de segundo. El humano parpadeó. No porque no hubiera oído la pregunta, sino porque su cerebro necesitó tiempo para procesar la gravedad del tono. No era burla. No era asco. Era terror. «Creo», dijo con calma forzada, «que hay un malentendido cultural». Pero ya era demasiado tarde. Las luces del corredor pasaron de blanco neutro a un amarillo intenso. Campos de energía descendieron como cortinas invisibles sellando el módulo. A lo lejos, se escuchó el sonido grave de los protocolos de aislamiento activándose uno tras otro. En cuestión de segundos, Carcet pasó de ser una estación neutral a una zona de contención. La casera retrocedió lentamente, sin dejar de señalar, como si temiera que apartar la mirada hiciera que aquello creciera, saltara o atacara. «Eso», susurró, «no es normal. No en una especie sapiente. No sin modificación genética. No sin corrupción biológica». El humano respiró hondo. Había combatido en entornos hostiles, había sobrevivido a planetas con atmósferas venenosas y había dormido bajo fuego orbital. Pero nunca, jamás, había estado tan consciente de su propio cuerpo como en ese momento. «Señora», dijo, «soy un civil. No tengo implantes. No soy un arma. Y definitivamente no tengo ningún. Say lo que sea». La palabra fue un error. La reacción fue inmediata. La piel de la casera cambió de tonalidad, pasando a un verde oscuro que, según los archivos culturales, indicaba alarma máxima. Sus glándulas laterales se inflaron y liberaron feromonas de emergencia que el sistema ambiental filtró de inmediato, aunque no lo suficientemente rápido. En los módulos adyacentes, otras especies sintieron el cambio químico en el aire. Y entendieron. El humano no lo supo hasta después, pero aquel nombre, Sayulud, no era solo un mito. Era una advertencia transmitida durante millones de años, un concepto que ninguna especie pronunciaba sin temblar. No era una criatura específica. Era una categoría de amenaza. Algo que no debía existir. Los sensores biométricos de la estación se activaron y atravesaron el cuerpo del humano con haces invisibles. Escanearon densidad ósea, estructura muscular, actividad neural, química interna. Compararon los datos con miles de millones de perfiles conocidos. Y no encontraron nada. Ese fue el verdadero problema. «No hay mutación», dijo una voz mecánica desde el sistema central. «No hay modificación genética. El sujeto cumple con los parámetros biológicos estándar de su especie». La casera emitió un sonido bajo, casi un lamento. «Entonces es natural». El humano frunció el ceño. «¿Natural? ¿Qué?». Ella no respondió. No podía. Porque aceptar la respuesta implicaba admitir algo que ninguna civilización galáctica estaba preparada para enfrentar. Si eso era natural en los humanos, ¿qué más lo era? En la sala de control,
El Consejo Provisional de la estación se reunió en segundos. Representantes de especies con sistemas nerviosos radicalmente distintos compartieron una única emoción, inquietud. Los datos comenzaron a fluir. Comparativas evolutivas. Estadísticas de reproducción. Umbrales de agresión. Capacidad de adaptación. Todo aquello que, analizado de forma aislada, parecía aceptable, pero que en conjunto formaba un patrón inquietante. ¿Por qué no están registrados en los archivos antiguos?, preguntó uno de los consejeros. Porque nadie los encontró, respondió otro. O porque nadie sobrevivió para contarlo. Mientras tanto, el humano fue escoltado, sin tocarlo, hacia una sala de observación. Caminó con las manos visibles, el cuerpo relajado, haciendo todo lo posible por parecer inofensivo. Pero cada paso que daba aumentaba la tensión a su alrededor. No lo sabían aún, pero aquel era el primer contacto real de la galaxia con la humanidad sin filtros, sin diplomacia y sin preparación. Y había comenzado por la peor razón posible. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el humano se permitió suspirar. Solo quería un lugar tranquilo donde vivir, murmuró. En el espacio exterior, una señal automática de nivel rojo se propagó por las rutas de comunicación interestelar. Posible amenaza existencial detectada. Origen, estación Carcet. Especie implicada, humana. Y muy lejos de allí, algo respondió. El mito que la humanidad nunca conoció. El problema no fue el humano encerrado tras el campo de contención. El verdadero problema fue lo que despertó en la memoria colectiva de la galaxia. En los niveles profundos de Carcet, donde la estación guardaba archivos que rara vez se consultaban, los sistemas antiguos comenzaron a activarse por sí solos. No respondían a órdenes conscientes, sino a patrones. A coincidencias biológicas. A señales que no se veían desde hacía eras. El Consejo Provisional observaba en silencio cómo los datos se desplegaban en capas tridimensionales. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. Porque todos reconocían esos símbolos. Archivos preconfederación, murmuró uno de los consejeros. Pensé que estaban incompletos. Lo están, respondió otro. O lo estaban, hasta ahora. En el centro del holograma apareció una palabra imposible de traducir a un solo idioma. No era un nombre propio. Era una advertencia conceptual. Un eco de supervivencia grabado en especies que ni siquiera compartían ancestros. Sayulud. No una criatura. No un animal. No un arma. Un resultado. Las proyecciones mostraron fragmentos dispersos de civilizaciones extintas. Mundos convertidos en silencio. Especies que habían alcanzado la fusión interestelar, y luego desaparecido sin dejar restos biológicos coherentes. Siempre creímos que el Sayulud era una metáfora, dijo la casera alienígena, ahora sentada al borde del consejo, con la piel aún oscura. Un símbolo del exceso evolutivo. De lo que ocurre cuando una especie se vuelve demasiado eficiente. Las imágenes cambiaron. Diagramas de adaptación extrema. Sistemas nerviosos hiperplásticos. Organismos capaces de operar bajo estrés continuo sin colapsar. Individuos que no entraban en pánico, sino que funcionaban mejor cuando todo fallaba. No es una especie concreta, continuó ella. Es un patrón biológico que aparece cuando la evolución no tiene opción de ser amable. En la sala de observación, el humano no tenía acceso a ninguno de esos datos. Solo veía reflejado su propio rostro en el campo transparente. Parecía cansado. Tranquilo. Demasiado tranquilo para alguien considerado una posible amenaza existencial. Había aprendido eso en su mundo. Cuando nadie entiende lo que eres, lo peor que puedes hacer es parecer nervioso. En el consejo, los científicos comenzaron a cruzar información. Los humanos provienen de un planeta clase muerte, dijo uno. Gravedad alta. Microorganismos agresivos. Fauna competitiva. Clima inestable. Eso no es raro, objetó otro. Hay cientos de mundos así. Sí, respondió el primero. Pero no con esta combinación. Las simulaciones se aceleraron. Mostraron generaciones humanas adaptándose no solo al entorno, sino a otros humanos. Conflictos internos. Guerras. Escasez. Catástrofes. No evolucionaron para evitar el dolor,
dijo alguien con voz baja. Evolucionaron para seguir funcionando a pesar de él. La casera cerró los ojos. Ese es el patrón Sayulud, susurró. No destruye porque quiera. Destruye porque no sabe detenerse. Un nuevo dato apareció en los monitores. Algo que hizo que incluso las especies más beligerantes retrocedieran instintivamente. Los humanos no figuran en los registros antiguos, dijo el sistema. No hay mención previa. Ningún encuentro documentado. Imposible, respondió un consejero. Todas las especies mayores aparecen al menos una vez. No ellos, repitió la inteligencia central. Es como si nadie los hubiera encontrado. O como si nadie hubiera sobrevivido para registrarlo. En ese mismo momento, a varios sistemas de distancia, la señal automática de Carcet fue interceptada. No era una transmisión diplomática. No era una petición de ayuda. Era una alerta instintiva. Una flota antigua, perteneciente a una coalición que rara vez intervenía, detuvo su curso. Sus sistemas analizaron la firma biológica adjunta al mensaje. Humano. Sin modificación. Natural. Durante varios segundos, una eternidad para mentes que procesaban en nanosegundos, la flota permaneció inmóvil. Luego, sin debate ni votación, cambió de rumbo. De regreso en la estación, los científicos decidieron hablar con el humano directamente. No como interrogatorio. No como amenaza. Sino como última confirmación. El campo de observación se ajustó para permitir comunicación. ¿Eres consciente?, preguntó una voz neutra, de que tu biología genera respuestas de pánico en múltiples especies? El humano alzó la mirada lentamente. No, respondió. En mi mundo soy promedio. Esa palabra cayó como un impacto. ¿Promedio?, repitió la casera. Sí, dijo él. Ni especialmente fuerte. Ni especialmente rápido. Ni especialmente brillante. Los sensores registraron honestidad absoluta. En el consejo, nadie supo que fue peor. Que mintiera. O que dijera la verdad. Entonces, preguntó la voz, ¿qué consideras extraordinario? El humano pensó unos segundos. Sobrevivir, dijo. Adaptarse. Seguir adelante cuando todo sale mal. Los sistemas cruzaron esa respuesta con los archivos. Coincidencia total. La casera comprendió entonces algo que le heló la sangre. Si él es promedio, susurró, entonces el Sayulud no es una excepción. Es la base. En el vacío, la flota aceleró. Y en Carcet, por primera vez desde su fundación, alguien formuló una pregunta que nadie había osado pensar. ¿Y si la galaxia no estaba preparada para la humanidad? ¿Porque la humanidad estaba preparada para cualquier galaxia? Cuando la risa se convierte en miedo. Al principio, nadie quiso admitirlo. Durante los primeros ciclos después del encierro del humano, muchas especies de Carcet reaccionaron como siempre reaccionaba la galaxia ante lo desconocido, con incredulidad disfrazada de superioridad. En los canales internos circularon comentarios sarcásticos, análisis minimizados, teorías tranquilizadoras. Una especie bípedo plumada aseguró que todo era una exageración cultural. Un colectivo de mente colmena afirmó que el miedo era un residuo mítico sin base científica. Incluso algunos mercenarios veteranos rieron, convencidos de que ningún civil podía representar una amenaza real. La risa duró poco. Porque el humano no hizo nada. No gritó. No exigió derechos. No intentó escapar. Simplemente, esperó. Y eso fue lo que empezó a incomodar. Los sistemas de observación mostraban a un individuo sentado durante horas sin moverse, con la espalda recta, respirando de manera regular. Cuando se le ofrecía alimento sintético, lo aceptaba sin quejarse. Cuando se retrasaban los ciclos de luz, se adaptaba. Cuando el silencio se prolongaba, no mostraba signos de estrés. Sus niveles hormonales son estables, informó un técnico. No hay picos de ansiedad. Eso no es normal, respondió otro. Cualquier especie aislada reacciona al confinamiento. Pero el humano no. Al tercer ciclo, algunos científicos empezaron a sentir una incomodidad difícil de verbalizar. No era miedo directo. Era la sensación de estar observando algo que no encajaba en ningún modelo. ¿Y si no se siente amenazado?, preguntó alguien.
¿Por qué no lo estaría? Respondieron. La respuesta llegó sola, silenciosa, como un pensamiento que nadie quería terminar. Quizá, porque ya ha estado en situaciones peores. Fue entonces cuando decidieron profundizar. No en su cuerpo, sino en su historia. Acceder a los archivos humanos no fue sencillo. La humanidad no formaba parte plena de la Confederación Galáctica. Sus datos eran fragmentarios, voluntarios, cuidadosamente editados. Pero incluso así, lo poco que apareció fue suficiente para cambiar el tono de la sala. Planetas devastados por conflictos internos. Colonias fallidas. Guerras que no buscaban expansión, sino supervivencia. ¿Por qué luchan entre ellos? Preguntó una mente colectiva. No hay depredadores externos. La casera alienígena, que observaba en silencio, respondió con voz apagada. Porque su mundo nunca les dio tregua. Las imágenes mostraron humanos avanzando entre ruinas, reparando, reconstruyendo, adaptándose. Mostraron individuos heridos que seguían funcionando. Poblaciones enteras que no colapsaban tras la derrota, sino que se reorganizaban. No optimizan para la paz, dijo un científico. Optimizan para la continuidad. Mientras tanto, en la sala de observación, el humano comenzó a moverse. No de manera errática. No impulsiva. Se levantó, caminó despacio, tocó el campo de contención con la punta de los dedos. Analizó su textura invisible. Retrocedió. Se sentó otra vez. Los sensores detectaron actividad cognitiva elevada. Está mapeando el entorno, informó el sistema. ¿Con qué objetivo? Preguntó un consejero. La respuesta tardó unos segundos. No lo sabemos. Ese fue el primer momento real de miedo. No el miedo ancestral del Sayulud, sino el miedo práctico. El miedo a no poder predecir. Las pruebas continuaron. Simulaciones proyectadas directamente en el campo visual del humano. Escenarios hipotéticos. Dilemas éticos. Supuestos de estrés extremo. El humano respondió con calma inquietante. No siempre con la solución más eficiente. Pero siempre con una solución viable. No busca ganar, observó alguien. Busca seguir existiendo. La casera sintió un escalofrío recorrerle la columna. Eso es peor, susurró. Las especies que buscan ganar se detienen cuando pierden. Las que solo buscan sobrevivir, no saben cuándo parar. En los niveles superiores de la estación, comenzaron los primeros incidentes. No provocados por el humano, sino por las demás especies. Un mercenario intentó acercarse demasiado al módulo de contención, convencido de que todo era una farsa. Bastó una mirada directa del humano para que retrocediera, sudando, sin saber explicar por qué. Una especie depredadora empezó a mostrar síntomas de estrés simplemente al compartir el mismo sector. No nos está atacando, dijo un técnico. Pero algo en él nos reconoce como obstáculos potenciales. En el consejo, alguien formuló la pregunta que ya flotaba en el aire. ¿Y si el Sayulud no es una criatura, sino una reacción? La sala quedó en silencio. ¿Y si no destruye activamente? Continuó. ¿Y si simplemente sobrevive a todo, hasta que los demás desaparecen? La risa había terminado. Muy lejos de allí, la flota entrante recibió los nuevos datos. Biología, psicología, historial. No aceleraron más. No fue necesario. Porque ahora sabían algo que ninguna flota quería confirmar. El humano aislado en Carcet no era un soldado. No era un líder. No era una excepción. Era normal. ¿Y si eso era lo normal? Entonces la galaxia acababa de enfrentarse a una especie entera, que había hecho de la adversidad su estado natural. En la sala de observación, el humano alzó la vista de pronto, como si hubiera sentido el cambio. Sonrió apenas. No con amenaza. No con desafío. Con reconocimiento. Y eso, para quienes lo observaban, fue más perturbador que cualquier arma. Humanos, la especie que no debía existir. La primera conclusión oficial del Consejo de Carcet no fue una sentencia ni una condena. Fue una confesión. Nuestros modelos están equivocados, admitió la inteligencia central. La biología humana no puede evaluarse con parámetros galácticos estándar.
Nadie lo discutió. Las pantallas mostraban comparativas que desafiaban toda lógica conocida. No se trataba de fuerza bruta ni de capacidad tecnológica, sino de algo mucho más inquietante: tolerancia acumulativa al daño, físico y mental. Umbrales de estrés que, en otras especies, provocaban colapso irreversible, en los humanos solo activaban adaptación. No evolucionaron para evitar el trauma, dijo una científica. Evolucionaron para integrarlo. La casera alienígena observaba los datos con los apéndices cruzados, como si necesitara proteger su propio centro vital. Cada gráfico, cada simulación, reforzaba una idea que se resistía a aceptar. Esto no es especialización, murmuró. Es exceso. Los registros históricos se ampliaron. Antiguas extinciones. Civilizaciones que habían alcanzado estabilidad perfecta, y luego desaparecido al enfrentarse a crisis imprevistas. Sistemas enteros colapsados por una sola variable fuera de control. Las especies galácticas buscan equilibrio, explicó la inteligencia. Los humanos buscan continuidad. En la sala de observación, el humano fue informado de que el Consejo había cambiado su estatus. Ya no era un sujeto de contención inmediata. Ahora era un caso de estudio prioritario. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó él con voz tranquila. Nadie respondió de inmediato. Porque nadie lo sabía. Las pruebas se volvieron más profundas. Simulaciones de entornos imposibles. Mundos sin atmósfera estable. Ecosistemas colapsados. Fallos sistémicos continuos. Escenarios diseñados no para ser superados, sino para quebrar cualquier mente sapiente. El humano no los superó. Se adaptó. Falló. Aprendió. Ajustó. No optimiza para el éxito, repitió la casera. Optimiza para no rendirse. Un dato nuevo emergió entonces, uno que cambió el enfoque por completo. Análisis evolutivo comparado, anunció el sistema. La humanidad no se desarrolló en competencia con una amenaza dominante. ¿Qué significa eso?, preguntó un consejero. Significa que todo fue una amenaza. La Tierra apareció en el centro del holograma. Un planeta hermoso y hostil a partes iguales. Microorganismos letales. Depredadores eficientes. Fenómenos naturales devastadores. Cambios climáticos impredecibles. La mayoría de las especies galácticas evolucionaron para dominar su entorno, dijo la inteligencia. Los humanos evolucionaron para soportarlo. La casera cerró los ojos. Eso es exactamente como surge un Sayulud, susurró. No cuando una especie se vuelve fuerte, sino cuando aprende a vivir en lo imposible. En ese momento, una comunicación urgente llegó desde los sensores exteriores. La flota había salido del hiperespacio. No atacaron. No se desplegaron en formación ofensiva. Se detuvieron. Eso fue aún más inquietante. Solicitan negociación, anunció el sistema. Y acceso completo a los datos humanos. El Consejo intercambió miradas tensas. La presencia de esa flota significaba que lo ocurrido en Carcet ya no era un incidente local. Era un evento galáctico. Si les mostramos todo, dijo alguien, entenderán lo que enfrentan. Y si no lo hacemos, respondió otro, asumirán lo peor. El humano fue informado de la situación. Escuchó en silencio, con una atención que no parecía forzada. ¿Están asustados?, preguntó finalmente. Nadie se lo negó. No deberían, dijo él. Nunca quisimos conquistar nada. Solo sobrevivir. Esa frase recorrió la sala como una descarga fría. Las especies que quieren conquistar, respondió la casera con voz grave, tienen límites. Ustedes no los necesitan. El humano bajó la mirada un instante. Tal vez, dijo. Pero también aprendimos a detenernos. Esa fue la primera vez que alguien en la sala consideró una posibilidad distinta. Que la humanidad no fuera una plaga inevitable. Que pudiera ser una elección consciente. La flota exterior esperaba. Y la galaxia entera, sin saberlo aún, estaba a punto de aprender una nueva clasificación biológica. No depredador. No presa. Superviviente absoluto. El error de subestimar a un civil humano. El problema nunca fue la flota exterior. El verdadero error ocurrió dentro de Carcet, en una sala sin ventanas,
cuando alguien decidió que el humano podía ser controlado. No fue una decisión unánime. Nunca lo son. Surgió de la misma lógica que había condenado a cientos de civilizaciones antes, la necesidad de recuperar la sensación de superioridad. Porque aceptar que un solo individuo promedio podía alterar el equilibrio galáctico era psicológicamente insoportable. No podemos permitir que marque el ritmo, dijo uno de los consejeros. La percepción es poder. No está haciendo nada, objetó otro. Eso ya debería decirnos algo. Pero el plan siguió adelante. No se trataba de tortura ni de violencia directa. Eso habría sido demasiado obvio. Demasiado primitivo. La idea era más elegante: presión ambiental controlada. Microvariaciones. Fallos menores. Un entorno diseñado para erosionar la estabilidad mental sin dejar marcas visibles. Luces alteradas. Sonidos apenas audibles. Retrasos en los ciclos de alimento. Cambios sutiles en la gravedad. Nada que pudiera llamarse agresión. El humano lo notó todo. No porque fuera extraordinariamente perceptivo, sino porque su cerebro estaba entrenado para detectar cambios mínimos en entornos hostiles. No reaccionó de inmediato. Esperó. Dejó que los patrones se repitieran. Confirmó. Cuando estuvo seguro, hizo algo inesperado. Se adaptó otra vez. Ajustó su postura a la nueva gravedad. Sincronizó su descanso con los microcortes de energía. Usó los silencios para pensar. Usó el ruido para concentrarse. Su pulso no se aceleró. Su respiración no se alteró. Está compensando, informó un técnico. Como si ya hubiera pasado por esto. La casera alienígena observaba en silencio, con una sensación creciente de fatalidad. No lo están presionando, dijo finalmente. Le están recordando quién es. La siguiente fase fue un intento de extracción encubierta. No por miedo. Por control. Un equipo especializado, compuesto por individuos de especies conocidas por su eficiencia táctica, recibió autorización para intervenir. No usarían armas visibles. No habría confrontación abierta. El humano sería sedado, trasladado y aislado antes de que pudiera reaccionar. El protocolo falló en el primer segundo. No porque el humano luchara, sino porque anticipó. Cuando el campo de contención descendió parcialmente, él ya estaba en movimiento. No corriendo. No atacando. Moviéndose con una economía precisa, como alguien que acepta que la situación ha cambiado y responde en consecuencia. El primer agente perdió el equilibrio cuando la gravedad fue alterada mínimamente. El humano no lo empujó. Simplemente no estuvo donde el agente esperaba. El segundo intentó bloquearle el paso. El humano bajó su centro de masa, giró, usó el impulso del otro cuerpo y lo dejó en el suelo sin causar daño permanente. Los sensores no detectaron picos de agresión. No está peleando, dijo alguien. Está resolviendo. El tercer agente activó un campo paralizante. El humano reaccionó tarde. Recibió la descarga. Cayó de rodillas. Su sistema nervioso se saturó durante una fracción de segundo. Y luego se levantó. No de inmediato. No con fuerza. Con voluntad. Eso no es posible, susurró un observador. Debería estar incapacitado. Pero los humanos no estaban diseñados para condiciones ideales. Estaban diseñados para funcionar cuando todo falla. En menos de un minuto, el equipo quedó neutralizado. Ningún muerto. Ningún herido grave. Solo cuerpos inmóviles, respirando con dificultad, incapaces de explicar cómo habían sido superados sin violencia directa. El humano permaneció de pie, respirando hondo. No quería hacer esto, dijo. Pero tampoco iba a dejar que me usaran. La transmisión fue interceptada. Y retransmitida. No por error. Por decisión. La flota exterior recibió las imágenes en tiempo real. Los datos biométricos. Las trayectorias. Las simulaciones que demostraban que un humano civil, sin implantes ni entrenamiento reciente, había desmantelado una operación táctica avanzada sin intención destructiva. El silencio se extendió entre las naves. Si esto es un civil, dijo una voz antigua, ¿qué son sus soldados? En Carcet, el Consejo comprendió demasiado tarde la magnitud del fallo.
No habían provocado una demostración de poder. Habían revelado una verdad. Que los humanos no necesitaban imponerse. Que no buscaban dominar. Pero que, cuando se les empujaba, no se rompían. La casera miró al humano, ahora rodeado de campos de contención reactivados. Ahora todos te verán como un arma, dijo con pesar. El humano negó lentamente. No, respondió. Ahora verán lo que pasa cuando tratan a un ser vivo como una variable. En el espacio exterior, la flota ajustó su formación. No para atacar. Para escuchar. Porque la galaxia acababa de cometer el error que más temía. Había provocado al Sayulud. Y había descubierto que sabía contenerse. La galaxia aprende una nueva regla. La galaxia no reaccionó con ira. Eso fue lo primero que sorprendió a todos. Después del incidente, no hubo disparos de advertencia ni maniobras intimidatorias. La flota exterior permaneció inmóvil, como si el vacío mismo contuviera la respiración. Las transmisiones se multiplicaron entre sistemas, atravesando rutas antiguas que solo se activaban cuando algo fundamental estaba en juego. No era miedo. Era reconsideración. En Carcet, el Consejo se reunió una última vez con un objetivo distinto al de todas las sesiones anteriores. Ya no discutían qué hacer con el humano. Discutían qué hacer con la galaxia después de haberlo entendido. Los datos son claros, dijo la inteligencia central. El humano no representa una amenaza activa. Pero tampoco es una pasiva, respondió la casera. Y eso nos obliga a cambiar nuestras categorías. Durante eras, la Confederación había clasificado a las especies según parámetros simples: depredadores, presas, constructores, simbiontes. Incluso las civilizaciones más complejas encajaban en algún punto del espectro. Los humanos no. No se ajustan a ningún modelo, continuó el sistema. No buscan expansión obligatoria. No colapsan ante la presión. No responden al miedo como estímulo primario. ¿Entonces qué son?, preguntó alguien. La respuesta tardó en llegar. Son una especie que elige, dijo finalmente la casera. Y eso es lo que los hace peligrosos y necesarios. El humano fue escoltado de nuevo a la sala de observación. Esta vez, sin campos de contención visibles. No como gesto de confianza, sino como reconocimiento de un hecho simple: mantenerlo encerrado ya no tenía sentido. La flota solicita comunicación directa contigo, le informaron. Él asintió, sin sorpresa. El enlace se estableció. Una presencia antigua, vasta, imposible de describir con términos humanos, habló desde el otro lado del vacío. Humanidad, dijo. Hemos observado. Hemos medido. Y hemos decidido no intervenir. El humano esperó. No porque no puedas causar daño, continuó la voz. Sino porque has demostrado algo que la galaxia olvidó hace mucho tiempo. ¿Qué cosa?, preguntó él. Contención voluntaria. La frase se propagó por los canales como una onda silenciosa. Las especies que tememos son las que no saben detenerse, añadió la voz. Tú te detuviste, incluso cuando podías continuar. El humano pensó en su mundo. En sus guerras. En sus errores. En todo lo que había aprendido a un costo absurdo. No siempre lo logramos, admitió. Pero lo intentamos. Eso fue suficiente. Horas después, el Consejo promulgó un nuevo protocolo. No una ley. Una regla fundamental. No escrita para castigar. Sino para recordar. Nunca fuerces a un humano. Nunca lo encierres sin razón. Nunca confundas su calma con debilidad. La casera alienígena observó cómo el humano recogía sus pocas pertenencias. Ya no temblaba. Ya no evitaba mirarlo. ¿Te irás?, preguntó. Tal vez, respondió él. O tal vez me quede un tiempo. Ella asintió lentamente. La estación cambiará después de esto. Eso hacen los lugares donde ocurre algo importante, dijo el humano. Cuando se marchó por el corredor, ninguna especie se apartó por miedo. Lo hicieron por respeto instintivo. No porque fuera superior. Sino porque ahora entendían algo esencial. La humanidad no había llegado a la galaxia para conquistarla. Había llegado, preparada para ella. Y en mundos lejanos,
Cuando nuevas civilizaciones estudiaron el incidente de Karthed, aprendieron la misma lección que ahora se transmitía en sus archivos más antiguos. Que hay especies que dominan. Que hay especies que destruyen. Y que, muy de vez en cuando, surge una que sobrevive a todo. A esa especie, la galaxia ya no la llamó Sayulud. La llamó por su nombre. Humanos.